Todo mayo celebramos a mamá en Mediterráneo porque sorteamos la CTS para mamá. Serán 3 premios de 1.000 soles más una parrilla full mediterránea. Participe por consumos mínimos de 35 soles que incluya una gaseosa en salón o también por pedidos a domicilio. Ya lo sabe, pide ya en Mediterráneo y sigamos celebrando a la mamá de los pollitos. Muy bien, nos acompaña Juan Carlos Ruiz, CEO de ATIC y experto en asuntos públicos. ¿En qué situación estamos ahorita? Ya OMPE dio el 100% y por 20 y pico mil votos pasa a segunda vuelta Roberto Sánchez. Ahora, esto viene envuelto de mucha polémica y muchas dudas. ¿Se sostiene esto o puede haber afectado realmente en Lima Metropolitana a Rafael López Aliaga todos estos traspiés, obstáculos, y que incluso están siendo investigados como habiendo sido hechos de manera deliberada, ¿no?, para perjudicarlo? Pero que habría que demostrarlo, ¿no? O sea, si algo tiene el sistema o el sistema, digamos, de elección peruana, el sistema electoral, sea a través del jurado de elecciones, sea de la OMPE o la RENIEC, que es el que permite saber quiénes son los Pero son un desastre todos esos... Pero lo que hay que hacer es... Esas instituciones. Lo que hay que hacer sí es una reforma completa de todo el sistema electoral. Ya, pero ya afectaron, eso nadie tiene que haber duda. ¿Han afectado lo suficiente como para que esos 20.000 votos sean justos los que le falten al Pero otro? como podría haber afectado a cualquier votante, es decir, o a cualquier candidato. Es decir, no puede asegurar el señor López Aliaga que todos esos votos son la mayor afectación para él o que él tenía el mayor porcentaje. Eso no lo puedes asegurar. Tendrías que hacer la elección. Pero por eso, pues, no se permitió, por eso va a quedar en la duda y se cometió una injusticia. Si el Jurado injusticia. Nacional de Elecciones no hubiese tomado la medida de hacer una elección el lunes, ampliar los horarios de instalación, ampliar la hora de votación, existiría, digamos, la teoría o la tesis sería mucho más creíble de, oye, hubo un impedimento sistemático en el tema. Pero se dio una hora más, se instaló 2 horas más. ¿Tú crees que no llegó Rafael López Aliaga? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Pudo haber sido afectado en una cantidad? Sí. Creo que la tesis fraudista, el problema de la tesis fraudista contra la institucionalidad, y ese es justamente el riesgo, es que pones en riesgo todas las 4 elecciones que han habido en los últimos años en el Perú. Entonces, no, pero es que hay que ponerlas, al menos la del 2021, eso todavía está en investigación. Y todavía no se termina, exacto. Lo que hay que hacer es primero reformar las instituciones. Ahí hay que hacer una reforma integral. Eso está clarísimo. Ahí, o sea, esas irregularidades o esa incapacidad de gestión, porque todavía no, yo no veo hasta ahorita digamos, la demostración de que hubo un dolo, de que hubo una persona o un grupo de personas manipulando el tema o financiando el tema, o eso todavía no sale. Si existiese, tú lo has dicho, todavía no sale. Si saliera, vamos, eso tiene que dar todo el peso de la ley. Pero no podemos llamarle fraude a algo que es una tendencia. Pero hay muchos indicios, ¿no?, de que de irregularidad, de mala gestión. Justo en Lima ha afectado a los candidatos. Y de hecho le ha costado la cabeza a Corbeto. Y de hecho le va pero ¿qué me importa la cabeza de Corbeto? O sea, yo quiero que acá se respete la voluntad popular, ¿no?, del voto de la gente, y no que sea una elección espuria y que estamos por forzar las cosas dándole... El problema, y es que nadie lo dice, es que... legitimidad a algo que no es. Con una tesis que no está demostrada, yo no puedo tirarme abajo la institucionalidad del país. Y la institucionalidad de una elección. O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Pero hasta cuándo vamos a tener estas elecciones que generan dudas? En el Perú está viendo, Augusto, fases distintas, digamos. Lo que fue en los inicios de Fujimori en los 90, un ciclo tecnocrático que tuvo su cúspide, digamos, con Fujimori en el segundo gobierno, que vino con Toledo, pero que llegó hasta Pedro Pablo Kuczynski, termina ese ciclo tecnocrático y empieza un ciclo político. Los ciclos políticos, a diferencia de los tecnocráticos, es donde el político dice, no me importan tus datos, no me importa tu explicación tecnocrática, tu técnica, no, quiero que las cosas sucedan, inclusive el cambio. Entonces, estamos en un ciclo político desde Vizcarra, y de hecho tú ves a los 3 candidatos, sea López Aliaga, sea Fujimori o sea Sánchez, son candidatos políticos, no son candidatos tecnocráticos. Es decir, la mayoría de la expresión popular y ciudadana es
queremos un cambio político. O sea, pero ¿tú no crees que Keiko va a apelar a un gabinete de tecnócratas para emular precisamente el éxito del padre? Sin duda los políticos van a recurrir a los mejores cuadros que tienen. De hecho, si nosotros hacemos un análisis... Pero tú dices que dentro de su propia organización política... Claro. Y podría incluso pedir articulaciones con otras fuerzas o tecnócratas, digamos, de otras fuerzas. De hecho, si uno ve ahora el Senado y ve la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que va a permitir? Además, la bicameralidad hoy día así nos permite pensar que lo que se viene no es una etapa de caos o de distorsión o de desorden, al contrario. Lo que más bien se empieza a configurar es una etapa de estabilidad o de mayor estabilidad que no permita que el Congreso, como hace hoy, si no te gusta la sonrisa del presidente, te lo sacas. Simplemente lo eliminas. El hecho que exista un Senado que no se puede cerrar, que no puedas vacar a un presidente porque te da la gana, sino que tiene que llevar un debido proceso primero en diputados, después en Senado. Todo eso genera un equilibrio de poder que nos va a permitir empezar a tener una estabilidad, que es lo que necesitamos a nivel institucional para poder reconstruir las instituciones o hacer las reformas que están pendientes desde hace 20 años, ¿no? Y que tenemos que hacer. Hay que hacer una reforma de la salud, hay que hacer una reforma de educación, hay que hacer una reforma del sistema electoral, pero profunda. Urgente, sí. Entonces, esa es la agenda que tenemos que pensar. Los procesos tenemos que empezar a vernos no en función de cada 5 años a ver quién gana. Los procesos sociales, económicos y políticos se ven a 50 y a 100 años. Así se planifica. Y ya es hora de que lo empecemos a hacer. Ahora quiero saber tus pronósticos para la segunda vuelta. como anticipamos la primera. Detesto que hayas tenido la razón, pero parece que sí. Bueno, hicimos un estudio riguroso. La detección que hicieron era... el conocimiento de regiones nos permitió... Te dio la sensación de que Sánchez sí estaba anticiparnos a eso, y sucedió. Ahora, pero eso nos permite también un análisis. A ver, así como el fujimorismo se ha consolidado en esta primera vuelta, así como el partido político más importante del país, el más grande, el más poderoso del país y el más orgánico, la verdad es que, claro, ahora es Juntos por el Perú. Antes fue Perú Libre con Castillo. Pero si tú ves las dos expresiones, hay un bolsón poblacional que está, digamos, ubicado territorialmente en el norte andino, en el sur andino del país, el sur, que ya nos pone 2 veces un finalista en la segunda vuelta. Esa expresión política de esa informalidad, porque es la informalidad, es la hegemonía de lo informal. No solo un finalista, un presidente. Y un presidente, sí. Bueno, pero nos puso finalistas, sí, y uno ganó, el otro no sabemos, ¿no? Yo tengo la sensación de que esta vez la diferencia de Castillo, que en ese momento era alguien que salía de la nada, que no lo conocía nadie, todo. Sánchez no, Sánchez tiene hoy demasiadas contradicciones alrededor suyo, no sabe cómo salir de Antauro, no sabe cómo salir a las denuncias, no hay muchas explicaciones. Y no es auténtico, ¿no? O sea, exacto, podemos criticar lo que querramos de Pedro Castillo. Habla de Chota, pero es de Guaral, ¿no? Entonces, claro. O sea, Pedro Castillo sí era de Chota, era un profesor rural, con todas las limitaciones que tenía, pero tiene muchas dificultades, hay gente que se identificaba con él. Personaje. Y en cambio vemos a una Keiko Fujimori muy fresca, disfrutando su campaña, disfrutándolo. Porque... Claro, porque el pararrayos ha sido, pues, Rafael López Aliaga. y la China ha pasado piola nomás, mirando cómo... Pero además, mira que... Había duelo de titanes. Mira qué interesante. Mientras más se radicaliza López Aliaga y más se radicaliza Juntos por el Perú, Keiko Fujimori y el Fujimori quedan al medio. Lo mejor que le puede pasar a Keiko Fujimori... Es que haya aparecido alguien más que se sigan peleando a la derecha. Los extremos. Exacto. No, pero digo, o sea... nunca hemos tenido el caso de que haya alguien más a la derecha que Keiko. Y ahora eso le está permitiendo estar al centro. Y el peruano, por naturaleza, por ADN, no es casual que no hayamos hecho una revolución en este país. No fuimos capaces ni siquiera hace 200 años de independizarnos solos. Tuvimos que esperar que venga Bolívar del norte, San Martín del sur y que nos independizara, porque si no, no nos independizábamos. No hay un ADN revolucionario en este país de ese calibre. Entonces, cuando el peruano siente que los extremos se pelean, opta por el centro, opta por la tranquilidad. Y eso es una cosa que hay que empezar a aprovechar. Entonces, y Keiko Fujimori lo está haciendo. ¿Hay antifujimorismo? Hay antiqueiquismo, creo yo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No es tan fuerte como el antifujimorismo y además no es tan reciente. Es decir, el antifujimorismo que queda, que se ha
tenido que convertir en antiqueiquismo, la única experiencia, digamos, dolorosa que tiene es la experiencia parlamentaria de 2016, ¿no? Pero que no genera una fractura en el Perú como sí la generó el montesinismo, ¿no? Entonces, esa fractura, ese punto de dolor que tenía el fujimorismo o Fuerza Popular con Alberto Fujimori en alianza con Montesinos, esa fractura de la etapa tan corrupta y todo, ya las nuevas generaciones empiezan a olvidarlo. Es decir, ha pasado tanto tiempo que los jóvenes de 25 o 20 años no Claro, saben, ni siquiera, 2000 al 2026 ni siquiera estamos... tienen en el Nunca vieron a imaginario Alberto Fujimori de presidente. Entonces, lo más reciente es la etapa parlamentaria de 2016, pero eso no te mueve la aguja. En cambio, Castillo está más reciente. El intento de golpe fallido de Castillo, el gobierno fallido que tuvo, el no lograr nada de lo que se propuso y el confrontar al país y generar una confrontación que no nos llevó a nada, sino a seguir perdiendo etapas históricas en la historia del Perú, eso es más reciente y eso sí toca bolsillo de la gente, expectativas de la gente. Cuando nosotros hicimos la encuesta esa en donde hace 2 meses y medio dijimos, oye, de repente los que pasan son Keiko y Sánchez y se repite la fórmula del 21. En esa preguntamos, ¿te acuerdas? En esas regiones de la sierra y de la selva, ¿cuál es el principal problema que tienen? Y ellos nos decían, no es la pobreza, no se sentían pobres. No es la inseguridad, no sentían que la inseguridad. ¿Qué era? Necesitamos servicios públicos de calidad. Queremos vivir como viven en Lima. Carreteras, centros de salud de primer nivel, centros educativos de primer nivel. Eso es lo que la información que levantaron ustedes. Así es. Y esa expectativa sigue vigente. Quien resuelva esa ecuación es quien no solamente va a ganar esta segunda vuelta, sino quien va a poder lograr gobernabilidad en el país. Me hablas del antiqueico, pero ¿puede también esto trascender a... porque ha sido una campaña muy fuerte del supuesto pacto mafioso que desde el Congreso gobierna en contubernio con las fuerzas más oscuras del Parlamento y Pero que a nivel discursivo se cae cuando López Aliaga ataca a Keiko Fujimori. O sea, cuando uno ve a López Aliaga atacar a Keiko Fujimori y decir, tú no le ganas a nadie, ¿no? No sé qué haces ahí y la atacas, lo que está haciendo es fortalecer, mejor dicho, debilitar la tesis del pacto mafioso. Que no hay, pues, dices, ¿para qué se pelean? Al contrario, deberían estar uniéndose, ¿no? Lo que pasa es que, no, o sea, pacto mafioso no necesariamente es hacer acuerdos políticos para conseguir objetivos, ¿no? Y voy viendo, oye, mira, apóyame tú con este proyecto de ley, necesito tus votos y yo te apoyo con alguna iniciativa que tengas con la que yo no tenga problemas. Y ahí vamos haciendo política, ¿no? Claro, eso no es un pacto mafioso. Un pacto mafioso sería que ya hubiera pues otro tipo de intereses o incentivos debajo de la mesa. Sí, claro. Pero, o sea, como operadores políticos en el Congreso, sí, pues son buenos los fujimoristas y consiguen sus cosas. De hecho, estos 5 años han sido los que mejor han administrado la política o la administración de intereses en el... Gracias a Dios. Felizmente, porque gracias a Dios. Sí, es verdad. Hay que reconocerlo. Sí. Sí, claro. Y de hecho... Pero la gente lo percibe así porque, digamos, los antagonistas de Keiko han dicho, no, que el pacto mafioso, porque la han negociado con Cerrón, con APP, no tiene bandera, y porque es el único digno que no tranza. El ciudadano de a pie no ve eso. Es más, no le interesa. No sigue los pormenores del Congreso. Nadie sigue. O sea, el ciudadano de a pie, común, corriente, que vive su vida y quiere ser feliz. Ya, entonces, ¿cómo siente esa Keiko ahorita? Consecuencias. ¿Quieres ver? O sea, tú agarras y ves a un personaje, a un líder político, y ves su emocionalidad, su rostro, si te habla con confianza, si la ves segura o no. Ya, todo check. Entonces, si tú agarras y logras conectar con esa población y dices, yo soy el líder que necesitas, eso basta y sobra para ganar una elección. Y un discurso coherente y no entrar en contradicción.
que justamente ahorita es lo que le está dando ventajas competitivas a Fujimori versus. ¿Cuál es la estrategia? Que al menos Vamos a hablar de eso, pero también quiero preguntarte sobre la diferencia del sombrero, sombrero Castillo, original el y el sombrero- 2.0, ¿ya? Porque me interesa saber si realmente la gente se deja engañar o no. Hacemos una pausa y volvemos con más.